Buenas tardes, querido público. ¿Cómo están? Espero que este nuevo año sea un año de nuevos retos, de nuevas aventuras, pero sobre todo de nuevo aprendizaje. Continuamos entonces en esta serie de contenido respecto a las creencias. Y hoy el tema está interesantísimo, ¿saben por qué? Porque nos adentramos en las creencias familiares, ¿sí? Esa cajita de Pandora llamada creencias familiares, círculo familiar, donde se guarda, se cocina, se fabrica todo tipo de complejos, costumbres, hábitos, estereotipos que son reproducidos a través de los miembros de esa comunidad familiar. Entonces, el contenido de hoy es las creencias familiares. ¿Sabían ustedes que es tan arraigado este concepto de creencia familiar que muchas veces se llega al extremismo de estas creencias familiares para luego convertirse en costumbres, en hábitos puramente familiares? Por así decirlo, fíjense en ustedes el nivel de la creencia. Han escuchado imagino que habrán escuchado respecto a las mafias familiares, ¿sí? Que de hecho aún existen, ¿no? Según me he empapado un poquito del tema, ese tipo de familias tienen códigos sociales de convivencia, códigos de comportamiento, ¿no? Que es decir, un código es otra cosa, ¿no? Pero en sí viene sustentado un poco antes de que se llegue a aceptar dentro del núcleo de esa familia como código familiar. Mucho antes viene de no de una costumbre, de una creencia, ¿sí? Es decir, ejemplo, investigando un poquito, se dice que el gran capo de la mafia italiana, el famoso Al Pacino, si habrán escuchado, lo principal para él era la lealtad a la familia, porque consideraba que el núcleo era lo principal, lo básico de donde un hombre podía salir, formarse, etcétera. Y si guardaba eso, respetaba pues a esa familia, pues entonces era un hombre digno de lealtad, digno de confianza. Entonces, para hacer una introducción más realista en cuanto a la creencia familiar, como habíamos explicado en el contenido anterior, una creencia es algo, es un constructo consciente e inconsciente del ser humano. Es decir, yo en las creencias de fin de año, ejemplo, el calzón rojo, el calzón amarillo, que las uvas, que el vino, que el whisky, etcétera. Entonces, ¿de dónde vienen sustentadas esas creencias? Muchas de esas creencias son sustentadas por herencias, ¿sí? Es decir, por herencias generacionales. Mi abuelito le pasó a mi padre y mi padre a nuestra familia, etcétera, ¿sí? Pero lo importante de estas creencias no es que no es que tener una creencia familiar, sustentarla eh, a lo largo del tiempo o incluso heredarla a nuestros descendientes sea malo. No, todo lo contrario. Heredar algo a alguien es algo bueno, muy bueno. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el principio por el cual esa creencia ya se convierte en una carga emocional, psicológica y obviamente si hablamos del área mental, eso afectará también al área biológica del ser humano? Pues obviamente se somatiza, entonces esos pensamientos, esas ideas se convierten en dolencias físicas. Pero lo importante aquí es que ese nivel de creencia se eleva y se transforma en los procesos superiores mentales en pensamiento. Entonces, si un pensamiento está sustentado, por decirlo así, en una creencia patológica, ¿cómo creen ustedes que esa persona verá la vida? ¿Cuál será su percepción respecto a su entorno familiar? ¿Cuál será su percepción respecto a su entorno familiar, a su entorno social? ¿Cuál será su percepción de la sociedad, del país en el cual crece y se desarrolla?
Miren, todo ese árbol de constructos está sustentado en la creencia. En este caso, lo que estamos viendo, una creencia familiar. Estas creencias familiares, sobre todo ancestrales en culturas, por ejemplo, aquí en nuestro país, en culturas indígenas, en culturas afros, en culturas montubias, eh, etcétera. Vienen muchas veces, la base de esa creencia viene heredada desde tiempos antiquísimos. Muchos de ellos desde tiempos de la conquista, mucho en, en muchas culturas aborígenes, indígenas, vienen incluso desde mucho antes de la conquista. Imagínense ustedes, y perduran en el tiempo. Ahora, obviamente, hay elementos que de una u otra manera han ido reconfigurando esa creencia, adaptando esa creencia a nuestros tiempos modernos. Pero obviamente la base en sí de la creencia se mantiene así. Entonces, pero el hecho de que yo crea o no crea en un objeto, en una imagen, una persona, etcétera, etcétera, no es el punto complicado, no es el problema, por decirlo así. El problema es cuando ya esa creencia, que en el caso que estamos analizando es una creencia patológica, dañina, es una creencia tóxica, que con el paso del tiempo y de acuerdo a la repetición de esa conducta, de esa creencia, ya lo convertimos en hábito. Cuando ya está convertido en hábito, esta creencia ya está enraizada, consciente e inconscientemente. El problema es cuando esta conducta, esta creencia es patológica y no nos permite avanzar, es decir, no nos permite evolucionar como persona. Ese es el problema de la creencia. Obviamente, de una creencia patológica, pues ahora si esa creencia es positiva, es buena y nos ayuda, pues obviamente es mucho mejor incluso que la heredemos a nuestros herederos, pero claro, por supuesto está muy bien. Pero cuando esa creencia no es buena, no nos ayuda a crecer como persona, no nos ayuda a evolucionar, a adaptarnos, a aceptar a nuestros semejantes, he ahí el problema. Y muchas de esas creencias han sido elevadas a creencias sociales. Pero fíjense en ustedes de dónde vienen las creencias. Viene del núcleo familiar. X creencia, y luego es elevada ya al núcleo social. ¿Cuándo? Cuando es socializada y los otros miembros de esa sociedad también comparten por A o B motivos esa creencia. Ya se convierte en un valor social. Miren ustedes a breves rasgos en la historia de la conquista, en plena guerra con Sebastián de Benalcázar. Dicen los historiadores que en plena batalla, unos afirman que el ejército indígena, ¿no? Comandado por los guerreros indígenas, eh, Rumiñahui y otros más, se me viene ahora mismo, estaban luchando, ¿no? Y que ya llevaban cierta ventaja contra el ejército español de Sebastián de Benalcázar. Pero por obra, llámenla ustedes, de la naturaleza, por orden, poder de Dios, del Creador, por el azar de la historia, como lo quieran llamar ustedes, erupcionó un volcán. Unos dicen que fue el Cotopaxi, otros dicen que fue el Tungurahua. En- entonces, el solo hecho de haber erupcionado justo en ese evento, en ese caos de la guerra, los indígenas con sus creencias, fíjense en ustedes el nivel de dominio de una creencia sobre la persona. Entonces, ellos como creían y adoraban a sus dioses, ¿no? A su dios principal, el sol, respetaban a la Pachamama y pues ese tipo de cuestiones. Entonces, sintieron que ese era un llamado de su Dios, de su deidad, sus creencias, etcétera, a que
a que se dieran, es decir, a que se retiraran. Siendo así, entonces se retiraron y Sebastián de Benalcázar llegó a Quito, a lo que hoy es Quito, ¿no? Entonces, fíjense ustedes el nivel de creencia y les voy a poner otro ejemplo, no muy real, por él igualmente. Creo que fue en los años 90 u 80, no estoy muy seguro, quien lo sepa a ciencia cierta, por favor que nos ilustre. Una secta, una de las miles de sectas que existen en el mundo, esto fue en Estados Unidos, creían ellos que en cierta fecha era el fin de los tiempos. Sí, y que era el, digamos así, su fecha límite de existencia en la Tierra, y el código de aceptación, en este caso de sus creencias, fue que tal día debían de quitarse la vida. Y es así como su líder y muchas personas, creo que son cientos de personas, se suicidan justo ese día. Creo que fue, si no me acuerdo, en el estado de Texas. Creo que sí, estoy sí 100% seguro que fue en Estados Unidos. Entonces, miren ustedes el nivel de creencia. O sea, el nivel de creencia es tal, es tan poderoso que llega a dominar nuestra parte consciente. Si ya domina nuestra parte inconsciente, fíjense en ustedes cuánto más ya domina nuestra parte consciente. Una vez ahí, ese valor, ese nivel de valor que le demos a esa creencia va a estar por encima de nuestras necesidades. Fijémonos entonces, miren el nivel de afectación de una creencia. Y eso, nombrarles así. Ahora hay muchas creencias de hoy en día que se mantienen aún. Creencias enraizadas culturalmente, familiarmente, incluso sustentadas por el propio Estado. Han escuchado ustedes en culturas de Medio Oriente, ¿no? Del honor familiar, ¿verdad? En el cual se llega a quitar la vida, a eliminar a los propios miembros de la familia cuando se ha roto un código de convivencia, un código familiar. Miren, ¿de dónde viene eso? ¿Quién sustenta eso? La creencia. Ese tipo de creencias está enraizada. ¿Enraizada dónde? En la psiquis de la persona, en el inconsciente de la persona. Por eso es que este tipo de creencias limita muchos, miren ustedes, muchos elementos importantes para la convivencia y aceptación propia de la persona como tal. Él limita una creencia, la empatía. No tienen empatía, no tienen rasgos de convivencia social, de armonía. Obviamente, si un miembro de su propia familia es capaz de quitar la vida a un miembro de su propia familia, de su propio núcleo familiar, sea hermano, sobrino, tío, etcétera, imagínense ustedes. No podríamos hablar de ahí de empatía, ese rasgo empático en ese tipo de personas. Obviamente, si eso no existe, imagínense ustedes cómo está su condición mental. Pregunto yo, ¿será que está estable? ¿Será que es inestable? ¿Será que ese tipo de personas proviene de un hogar funcional, un hogar disfuncional? Lo dejo a su criterio y espero sus comentarios. En sí, volviendo al caso, entonces, miren ustedes el nivel de cohesión, ¿sí? De influencia que tiene una creencia. Ahora, eso hablando puramente de las creencias que son puramente heredadas, ¿sí? De nuestros antepasados y que con el pasar del tiempo se ha mantenido, sigue la raíz, simplemente que se modifica, se adapta al entorno actual de convivencia del sujeto. Ese poder, digámoslo así, de cohesión, como decíamos, de una creencia. Ahora, esa creencia modela, limita, cohesiona, encadena o libera a los miembros de ese entorno familiar. Porque obviamente estamos hablando que son creencias familiares. Y se arrastra ya ese patrón que es como producto, miren, ¿de qué? De esa creencia. Porque toda creencia nos da patrones de comportamiento.
nos da rasgos actitudinales, nos da un tipo de pensamiento. Cuando ya está enraizada y nos domina una creencia, eso ya se convierte ¿qué? En una, es una fuente de pensamientos. ¿De qué tipo de pensamiento? Ya viene delimitado, cohesionado de la creencia que tengamos. De acuerdo a eso será nuestro pensamiento. Y de ahí que idealicemos ciertos estímulos, hábitos, estereotipos, etcétera, que están asociados y vinculados de una u otra manera a esa creencia la cual nosotros sustentamos. Fíjense en ustedes. De la creencia viene el pensamiento y del pensamiento, obviamente, nuestras conductas, comportamientos, hábitos, estereotipos, etc. Entonces, cuando ya existe un pensamiento guiado en la base de una creencia, sea esta, bueno, patológica, entonces ese pensamiento estará regido por elementos que le aporta esa creencia al sujeto. Si es una creencia positiva, obviamente los pensamientos serán positivos y me ayudarán a crecer, a evolucionar como persona. Ahora, obviamente sí, los elementos que me aporte esa creencia son negativos, obviamente mis pensamientos, mis actitudes, comportamientos, etcétera, ¿cómo serán? Obviamente será patológico, es decir, no tengo estabilidad mental, es decir, estabilidad psicológica ni emocional. Ahora, al existir esta característica de una creencia patológica que como producto me da esos pensamientos dañinos, ¿cómo voy a exteriorizar yo ese tipo de pensamientos? Con frustración, baja autoestima, negatividad, impulsivo, violencia de todo tipo, el síndrome de negatividad personal, que todo lo veo mal, que cualquier consejo lo tomo como amenaza, como daño, ¿sí? Es decir, mi estado mental está siempre en alerta, ¿sí? ¿Por qué? Porque creo que mi entorno, incluido el familiar, quiere, piensa o me está haciendo daño. Fíjense en ustedes. Y lo peor de esto, miren, es cómo limita ese tipo de pensamiento a la persona. Esa persona se vuelve narcisista, egoísta, egocéntrica. ¿Por qué? Porque sustenta su propio criterio, su propio valor, su propio pensamiento, su propio estereotipo, su propio ideal, etcétera. ¿De acuerdo a qué? En base a su creencia familiar. Y, como decíamos, lo complejo de esto es que inconscientemente se lo hereda a los miembros del entorno en el cual hay sujetos que están desarrollándose, es decir, en plena y en franca formación de su estructura mental. Entonces, fíjense en ustedes la importancia de una creencia. Ahora, ¿cómo nos puede limitar una creencia? Sencillo. ¿Saben cómo nos puede limitar esa creencia? Toda creencia con raíces patológicas obviamente nos afecta, como habíamos expresado. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Si yo tengo o procedo comportamentalmente de una raíz que viene de una creencia ancestral patológica, lo voy a demostrar muy sencillo. En mis rasgos actitudinales, en mi relación, en mi entorno social. ¿Por qué? Que esa creencia está enraizada, forzada y estimulada en el ámbito familiar. Pero cuando yo salgo de ese ámbito familiar, en el cual todos los miembros sustentan esa misma creencia y es reforzada, imagínense ustedes ese tipo de creencia en mi entorno social, en mi entorno laboral, en el entorno de la sociedad en el cual me desenvuelvo. De ahí que aparece la intolerancia a criterios distintos, de ahí que aparece el racismo, de ahí que aparecen muchas patologías sociales. Fíjense de dónde viene. Lo único que hacen en el entorno social, en la sociedad en la cual se desarrollan, es exteriorizarlas. ¿Por qué? Simple. Porque los miembros que componen esa sociedad vienen a sí mismos con creencias
familiares propias de sus propias familias, que obviamente van a generar roces, conflictos personales, sociales, emocionales, psicológicos. Fíjense ustedes, entonces es en la sociedad donde se exterioriza y se forman estos grupos minoritarios de sociedades que defienden a rajatabla su tipo de creencia, los valores que sustentan esa creencia. Cuando hay una creencia, esta creencia da por sí sola valores que van a sustentar, obviamente, la creencia. Es decir, ejemplo, una creencia aquí, fin de año, todos en esta casa nos vestimos de rojo, qué sé yo. Fin de año, todos comemos Coca-Cola con limón, no sé, me invento. Entonces, si ven, esa creencia existe ahí. Ahora, eso es una creencia familiar. Ahora, si una persona de afuera que no pertenece a nuestro entorno familiar viene, ejemplo, justo en esa fecha que todos tienen que vestirse de rojo, ¿cómo se va a quedar esa persona? Obviamente sorprendida. ¿Por qué? Porque en su núcleo familiar no existe esa creencia. Ellos tienen o pueden tener otra creencia, otro tipo de creencia, asimismo enraizadas en otros elementos puramente familiares, heredadas de sus antepasados, ya modificadas con el pasar del tiempo, etcétera. Ejemplo, una creencia aquí en nuestro país, por ejemplo, el Día de los Difuntos, en que se celebra esa fecha, ¿cómo hacen sobre todo las culturas indígenas? Tienen la férrea creencia que una manera de recordar a su ser querido es que es llevándole justo en esa fecha el mejor alimento, la mejor comida, conviven ahí, comen, etcétera, etcétera. Es una manera de ellos de compartir con ese ser querido que ya no está con ellos. Miren, es una creencia sustentada a través del tiempo, un poquito modificada por nuestros tiempos modernos, pero sigue ahí. ¿Sí ven? Otras creencias ya se convierten, miren, ustedes se convierten en culturas, en costumbres sociales, ejemplo el Inti Raymi. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué debemos entender? Que las creencias, sobre todo en el punto que estamos hablando, las creencias familiares vienen y son heredadas a través de nuestros antepasados, es decir, son transmitidas de generación en generación, ¿sí? Hay familias, de hecho hay culturas que de una u otra manera su líder decide suprimir o modificar por completo la cultura y adaptar otra. También se dan los casos, obviamente, que se adapta culturas o rasgos culturales externos al núcleo familiar, es decir, a la creencia familiar, y se la adapta a su creencia familiar. Fíjense en ustedes. Entonces, ¿cuán poderosa es una creencia? Si es una creencia que nos va a ayudar, excelente, practiquémosla, reforcémosla y, obviamente, compartámosla, heredémosla a nuestros herederos. Si es una, una creencia que genera hábitos comportamentales, rasgos actitudinales que no benefician a nuestra evolución como persona, pues no hay de otra. Simplemente cortemos ese cordón umbilical de ese tipo de creencias que no nos benefician y que nos limitan. Fíjense en ustedes cómo limita una creencia. ¿Recuerdan ustedes que en videos anteriores hablábamos respecto a los apegos? Y decíamos de dónde se heredan, cómo vienen. Recuerdan, ¿verdad? Entonces, fíjense en ustedes que estas creencias también nos modelan. E inconscientemente interiorizamos los elementos que esa creencia nos brinda. Y entonces, cogiendo esos elementos, ¿qué hacemos? Procedemos a la formación de nuestra personalidad como tal. Nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestras actitudes, nuestra personalidad. De ahí que también se sustenta la habilidad y el uso de las máscaras psicológicas, de las máscaras emocionales.
¿sí? Eso lo vamos a hablar más adelante, de las máscaras de nuestra personalidad que siempre la tenemos. La usamos siempre, aunque digamos que no, que soy espontáneo. No, no es así. Es nuestra mentalidad, nuestra carnalidad de humanos. Entonces, vamos a tener en claro, es una creencia familiar, es una creencia arraigada, heredada de nuestros antepasados, formada por sus experiencias propias o ajenas y obviamente confirmada y reafirmada e interiorizada en ese grupo familiar. Y obviamente luego simplemente pues que se la transmite a los nuevos miembros. Un punto importante aquí a tener en cuenta es ¿cuáles son las consecuencias de vivir encadenada a una creencia familiar patológica? Uno, limita nuestra capacidad personal, limita nuestra capacidad de desarrollo mental. Esto quiere decir que limita nuestra capacidad de ver la realidad, distorsiona nuestra realidad. Automáticamente, al vivir arraigado a una creencia patológica, ya está sobre nuestros ojos una manera de ver, de percibir muy distinta a la realidad de nuestro entorno. Es como que nos compramos unas gafas oscuras y salimos con esas a caminar un rato. Estamos así, esa percepción del ambiente del clima es distinta al estar sin ese accesorio, ¿verdad? Entonces, así son las creencias. Ya nos condiciona inconscientemente nuestra realidad y sobre todo la realidad de nuestro entorno social y de la sociedad en la cual nos desarrollamos. Segundo, una creencia patológica limita nuestra creatividad. Obviamente, al limitar nuestros pensamientos positivos, va a limitar nuestra capacidad de generar ideas. Por ende, nuestra capacidad de ser creativos. Por ende, obviamente, nuestra habilidad para desarrollar nuestra inteligencia. Sin adentrarnos, fíjense en ustedes que es otro mundo muy aparte, en la parte puramente emocional. Pero obviamente, claro que una creencia nos condiciona. Si es una creencia religiosa, imagínense ustedes el peso que tiene una creencia religiosa. Es tal el peso de una creencia religiosa que estamos dispuestos a destruir nuestro núcleo familiar, a separarnos familiarmente, a romper relaciones sentimentales, laborales, familiares, etcétera, por el peso de una creencia religiosa. Muchas veces de esta creencia sin sustento científico, sin sustento comprobable de X creencia religiosa, no estoy diciendo tal o cual, X creencia religiosa. Simplemente el solo hecho de, por nuestros propios medios mentales, conscientes e inconscientes, asimilar esa necesidad de creer en algo. Ahora, fíjense en ustedes, cuando no es una creencia puramente familiar, ¿cómo se fabrica esa creencia personal? ¿Qué elementos la conforman? ¿Cómo se confirma y se reafirma en nuestro consciente y nuestro consciente para transformarse en una creencia personal? Y obviamente con el pasar del tiempo, eso se va a convertir en una costumbre, en un hábito que será nuestro camino. ¿Para qué? Para nuestro comportamiento, para nuestras actitudes, es decir, para toda nuestra vida personal. Hablando de vida personal, todo lo que lleva a tener una vida personal, existencia biológica, existencia psicológica, existencia emocional. Eso quiere decir entorno familiar, entorno social, la sociedad donde nos desarrollamos. Fíjense en ustedes, miren cuán importante es. Generalmente, chicos, una creencia tiene un cordón umbilical. Arraigada a esa creencia y arrastrada por el sujeto que aún sigue sustentando esa creencia. Eso digo, si es patológica. Miren, entonces, ¿cómo nos afecta? Como, como estamos explicando, nos afecta de muchas maneras visibles. ¿Por qué? Porque está íntimamente relacionado a nuestro pensamiento. Y muchas veces nuestras decisiones y actitudes son solamente el resultado exteriorizado del tipo de pensamiento que tenemos.
¿Ven ustedes cuán importante es saber qué tipo de creencia tenemos? Si es una creencia positiva o una creencia negativa, si es una creencia patológica o es una creencia que nos ayuda a evolucionar como persona. Y aquí lo importante es que cada ser humano tiene en sus manos el poder de continuar desenvolviéndose en esa creencia o de cortar ese cordón umbilical patológico de esa creencia y crear nuevas creencias, nuevos hábitos que nos ayuden a nuestro mejor desenvolvimiento. Entonces, cuando se arrastra una creencia familiar, patológica, lo mejor es darnos cuenta, es ver que existe un problema en esa creencia. Cuando eso sucede, fíjense en ustedes, científicamente comprobable, estamos en la capacidad de analizar cuál es la patología de esa creencia. Muchas veces no es que la raíz en sí de esa creencia es dañina, por así decirlo, no. Todo lo contrario, son los elementos que, en función del tiempo, se ha ido añadiendo a esa creencia. Claro, porque no vamos a decir que la misma creencia que era de nuestros antepasados, digamos en el siglo XIX, se va a comportar de la misma manera actualmente en el siglo XX. Pues es imposible, pues. ¿Por qué? Porque ya existen nuevos elementos. Si es verdad que se conserva la raíz, la base de esa creencia, pero el resto, ¿qué es ya? Es conformada, adaptada con elementos del nuevo entorno, del nuevo sujeto. Y aquí un punto importante que hay que tomar muy en cuenta, y es ese elemento, esa variable llamada tecnología. La tecnología juega un papel importantísimo en el arraigo de ese tipo de creencias. Así, así como juega un papel importantísimo en la evolución de esas creencias cuando el sujeto mismo se da cuenta y decide dar un paso al costado de ese tipo de creencia, cortando ese cordón umbilical de esa creencia patológica. Entonces, ahora, a veces decimos, ¿qué ejemplo? La tecnología o alguna derivación dispositivo de la tecnología es malo, nos hace daño, nos condiciona. No, la tecnología no es ni buena ni mala, ni positiva ni negativa. Somos nosotros que de acuerdo a nuestra estabilidad mental le damos el significado de positiva o de negativa, de mala o buena. ¿Por qué? Obviamente, pues, de acuerdo a nuestra personalidad, daremos el uso de acuerdo a lo que nosotros consideremos que esa tecnología nos puede hacer bien. Ahora, como hablábamos hace ratito respecto a la influencia de estas creencias, hay que tener en cuenta que una creencia afecta más a una persona vacía, a una persona a una persona de criterio prestado, a una persona carente de una valorización propia positiva, a una persona carente de una autoestima estable. Obviamente, a ese tipo de perfiles personales es a quien más les afecta este tipo de creencias familiares. ¿Y por qué? Obviamente, porque en esa persona, para que se dé ese tipo de rasgos, quiere decir que su familia, como es primero, es disfuncional. De cajón, es disfuncional. ¿Por qué? ¿De dónde va a adquirir esos rasgos? Del entorno, pues, del entorno donde creció, donde se desarrolló, es decir, sus padres, sus cuidadores. Entonces, miren, ¿qué hace la creencia? Llena ese vacío muchas veces existencial de estas personas y se aferran a él para sustentar o demostrar sus comportamientos, sus pensamientos, sus actitudes, sus impulsos. Fíjense, dentro del desarrollo de una persona. Como decimos, el desarrollo de una persona está
directamente vinculado a su entorno familiar, entorno social y la sociedad en la cual se desarrolla. Entonces, imagínense, ahí es que ahí es que sucede un proceso de comparación de valores, creencias, hábitos, costumbres, estereotipos. Y ahí es que obviamente se generan conflictos, pues. Obvio. Ejemplo, como decíamos, respecto a las creencias de fin de año. Sí, es decir, si en otra familia tienen otras creencias y ellos lo consideran como una falta de respeto, una falta a su honor, que el invitado no participe de ese tipo de creencias, al menos ese día. Fíjense en ustedes, entonces, ¿cómo condiciona al individuo una creencia? Obvio, obvio que la condiciona. Y la condiciona en todos sus hábitos, incluido el ámbito educativo, incluido el ámbito biológico. Les pongo un ejemplo en cuanto al condicionamiento de una creencia en el ámbito puramente biológico. Ejemplo, aquellos que profesan X realidad y que por sus creencias, por las creencias infundidas por sus líderes, por ejemplo, dicen, no se pueden, qué sé yo, tatuar, no pueden, qué sé yo, recibir una donación de sangre. Pues si es que se muere, a lo mejor el paciente que profesa este tipo de creencia, pues qué pena, no puede, entonces a lo mejor se muere. Fíjense en ustedes el nivel de creencia. Ahora, quién sustenta ese tipo de creencias en una familia? Porque estamos hablando de una creencia familiar. ¿Quién creen ustedes que sustenta? La familia en sí misma, los miembros en sí. Si es verdad que las creencias son ancestrales, heredadas, pero son los miembros quien le dan validez a esa creencia. Son los miembros quien validan los valores que proceden de esa creencia. Y pues, por lo tanto, el resto es simplemente una exteriorización de ese tipo de creencia, nada más. Ahora, recordemos que una creencia es un constructo social, es un constructo puramente social, nutrido de experiencias, ¿sí? De clímax sociales, vividos, experimentados de uno o varios sujetos. Les voy a poner otro ejemplo. Recuerdo que una de mis clases a los estudiantes les decía que mm, vamos a preparar un ejercicio en el cual nos vamos a dar cuenta que las creencias y la realidad de la sociedad es un constructo social. ¿Cómo era el ejercicio? Que uno de los estudiantes se vistiera y actuara como X personaje lo más parecido posible en un X lugar. Mientras dura el encantamiento social, ¿cómo creen que se van a desenvolver los miembros que están ahí asistiendo a ese ejercicio? ¿Cómo creen? Obviamente, si de una u otra manera son fans de ese personaje, ¿cómo creen que van a reaccionar? Miren, he ahí un fundamento del constructo de la realidad. Eso es en parte de dónde, del constructo de esa creencia para luego ser elevada a creencia familiar con todos los poderes que ésta sustenta, que ésta tiene, para luego ser exteriorizada como una creencia verdadera, sustentada y como una creencia realista por parte de los miembros que sustentan la base de esas creencias. ¿Cómo podemos explicar? Miren, si vamos un poquito a la historia cristiana, desde el cristianismo, el asesinato de miles de cristianos, aún difamados, es lo contradictorio, aún difamados por los propios aquellos que también decían, es que practican y sustentan la misma creencia. ¿Cómo podemos entender las cruzadas? Si estudiamos un poquito a profundidad la historia, sin el cohesionamiento académico de ciertos grupos, nos podemos dar cuenta de algo. ¿De qué?
La mayoría, por no decir todos los valores que sustentan una creencia tienen un objetivo, ya sea particular, ya sea individual o ya sea colectivo. Todas las creencias tienen un objetivo de alguien que la controla y la manipula para que, como resultado de esa creencia, del sustento de esa creencia, se dé X comportamiento social. Y si no, investiguemos un poquito. Y si no, consultemos en nuestros propios países un tipo de creencia que haya llegado al extremo, que muchas veces sucede. Fíjense ustedes. Otra creencia popular, divagada, sustentada en la sociedad, el alcoholismo. ¿Cuál es el sustento del alcoholismo? Para entender el sustento del alcoholismo hay que regresar atrás. ¿De dónde apareció? ¿Cómo apareció? ¿Qué estrato social disfrutaba de esta bebida? Fíjense ustedes, miren ustedes. Son pequeños detalles que se transforman en engranajes principales que sustentan una creencia. Sin ese engranaje, la creencia se desmorona, desaparece. ¿Ven? Entonces, en el alcoholismo existe una creencia, pero por supuesto, en el consumo de sustancias estupefacientes hay una creencia, pero por supuesto. Ahora, ¿qué sustenta la creencia? ¿Qué hay detrás? Hábitos, costumbres, obviamente, ahora que estamos hablando del entorno puramente familiar, hábitos, costumbres, creencias, estereotipos, etcétera. Familiar. En resumen, englobada es en una familia disfuncional, en una familia completamente patológica, de rasgos patológicos de todos sus miembros. ¿Sí ven? Para que exista una creencia y se convierta en hábito, debe de haber una repetición por parte de los miembros de ese conglomerado familiar, y si se quiere elevarle un poquito más, que miembros de otros grupos familiares compartan y sustenten ese tipo de creencias. Si creemos, por ejemplo, creencias estrictamente populares, se cree que es mejor cortarse el cabello, dicen unos, en luna llena. ¿Será verdad? ¿Será verdad? No sabemos. El sujeto que cree en esta creencia y que lo practica es quien lo sustenta. Ahora, que haya un valor científico comprobable académico es cosa muy aparte. Recordemos que para formar, sustentar y validar una creencia no se necesita argumentación, ¿no? Simplemente yo como persona creo y hago que mediante mi influencia, mi dominio, mi cohesión, esa creencia sea compartida por el resto de los miembros familiares. Esto se da en todas las familias, en todas las familias. ¿Y quién lo sustenta en función del tiempo? Pues los herederos, los hijos y sus hijos de sus hijos. ¿Ven entonces? Estamos entendiendo entonces por dónde aparece una creencia, qué es una creencia. Aquí ya hemos dado a breves rasgos cómo se sustenta la creencia, de dónde aparece esta creencia, cómo nos limita esa creencia. Es ya enfocadamente a las limitaciones de una creencia, lo vamos a ver en el siguiente contenido. Entonces, fíjense en ustedes la importancia de entender, comprender, reciclar, eliminar o mantener una creencia. Miren, tanto peso tiene esa creencia que incluso llega al punto de bloquearnos cognitivamente. Pero por supuesto, pues, una creencia influye en nuestra capacidad cognitiva, en el desarrollo escolar. Por supuesto, pues, obvio. Fíjense entonces ustedes el poder que tienen las creencias sobre las personas. De ahí la importancia de analizar qué estoy creyendo, pero sobre todo qué estoy sustentando. Algo que realmente está beneficiando a mi núcleo familiar, algo que realmente me está ayudando a qué? A evolucionar. ¿Saben ustedes que el deseo innato
reto del ser humano en su búsqueda imperfecta de la perfección es la evolución. Ya sea esta una evolución propiamente de avanzar o una involución de retroceder. Incluso fíjense en ustedes, esto nos puede confirmar la evolución en el reino animal. Entonces, fíjense en ustedes el nivel de afectación de una creencia que ya sustentada se vuelve esa creencia puramente personal. Y la defenderemos a capa y espada, ¿sí? A capa y espada. ¿Por qué? Porque creemos ciegamente que esa creencia nos está ayudando, nos ayuda a avanzar, a crecer como familia, personalmente, en una relación, laboralmente, académicamente, etc. ¿Cómo poder descifrar cuando esa conducta, cuando esa conducta es el resultado de una creencia patológica? Muchas veces mirarnos a nosotros mismos y autoevaluarnos es bueno. Pero obviamente esa autoevaluación está condicionada. Pero por supuesto está condicionada ¿por qué? Por nuestra área mental, por todos los elementos que obtuvimos a lo largo de nuestro proceso de desarrollo. Por eso lo importante de buscar ayuda profesional, que no tenga nada que ver con nuestro entorno. No estoy diciendo que los elementos, los miembros de nuestro entorno familiar nos puedan ayudar, pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero siempre existe la cohesión de un miembro de ese núcleo familiar. Obviamente, ¿por qué? Porque ese otro miembro nos conoce, pues, nuestras virtudes y nuestros defectos. Y obviamente ya se cohesiona por esa información. Por eso lo importante de buscar ayuda profesional, ¿sí? Donde el profesional nos ayude a encontrar cuál es el asunto, cuál es esa creencia que da como resultado nuestro comportamiento, nuestros rasgos actitudinales, nuestros impulsos, nuestra baja autoestima, nuestra poca valorización como persona. El hecho de conocer, como hablábamos en un video, en un contenido, creo que fue para un suscriptor en cuanto a rompiendo maldiciones, hablábamos la importancia de saber, de conocer nuestros orígenes. Cuando conocemos nuestros orígenes a detalle, ya podemos saber, ya podemos tener una idea, un perfil de qué tipo de creencias heredamos. Y lo que es más, lo estamos practicando. Y si ya tenemos familia, lo estamos modelando para los miembros de esa familia. ¿Qué vamos a hacer? Ahora que sabemos el poder vinculante de una creencia. Sencillo, en el siguiente contenido vamos a aprender a identificar esas creencias patológicas que nos están haciendo daño, que nos limitan, que no nos dejan crecer, que nos encadenan. Pero miren, sobre todo si somos estudiantes o vemos a nuestros pequeños, son condicionamientos que generan dificultades de aprendizaje en los pequeños. Claro que sí. Eso vamos a ver en el siguiente contenido y nos vamos a dar cuenta cómo influyen esas creencias. Es que no quiere decir, miren, es que no quiere decir que una creencia es algo visible, que existe así como tal. No, una creencia es un valor invisible que tiene el poder de dominarnos, de controlarnos y de manejarnos al antojo de quién, creó esa creencia, de quién maneja la creencia. Recuerdan que hace rato decíamos que una creencia es un constructo social de alguien que quiere manejarnos, controlarnos con un objetivo en común. Hayan comprendido y hayamos interiorizado el poder de una creencia familiar. Si tú tienes una creencia familiar y sabes que esa creencia familiar te ayuda a crecer, a evolucionar, excelente, practíquela, mejórala y obviamente herédala a tu familia si ya tienes tu hogar. Ahora sí, has tenido el valor de darte cuenta que cierta creencia no te ayuda a crecer, ni a ti
personalmente, principalmente, peor aún a los miembros de tu entorno, si ya tienes un hogar. Hasta para formar una relación, las creencias juegan un papel determinante. Sí, señor. Ya vamos a ver en los siguientes contenidos, creencias y relación. Cómo afecta, cómo limita, cómo encadena y cómo evita que esa relación de dos se confluya en una relación de uno. Como dice, una relación. Una relación. Obviamente una relación, pues inevitablemente es de dos. Una relación. Entonces, les agradezco mucho por su atención. Gracias. Y los esperamos en el siguiente video, sin antes decirle si tienes comentarios, si te gusta este contenido de subimos a la red, suscríbete, comparte, dale like. Y si tienes una historia, una experiencia que no quieres comentar, pues aquí estamos abiertos a recibirla. Nos vemos en el siguiente video.